La Orden de Ayala presenta Quinto San Juan, especial Renacer. Y este 2022 te invitamos al cuarto Congreso Internacional de Baraja y Tarot. Más de 20 ponentes nacionales e internacionales, compartiendo conocimiento y sabiduría en torno a la baraja y el tarot. Patrocinado por Fournier. Colabora Liceo Gráfico, Vinci Hotel Calle Goya 79, Asescoin, Asociación Española de Coleccionismo e Investigación del Naipe, The International Playing Card Society. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y con qué resultado? Bueno, espero poder proporcionarle a la persona, cuando hacemos una lectura, una posibilidad que antes no se había visto. Si le agregamos una posibilidad al tema o a la pregunta, si nos damos una puerta abierta cada día, o si le regalamos a una persona cada día una pequeña abertura, para mí, ya. Madrid 2022, 23, 24 y 25 de septiembre, en su modalidad presencial y online. Cuarto Congreso Internacional de Baraja y Tarot. Seguimos conservando buenos momentos, cultivando experiencia y conocimientos, todos juntos, reunidos por la baraja y el tarot. 2022, dedicado a Reino Unido. La Orden de Ayala. Hola, ¿Cómo se te buenas. presenta el verano? Bien, el verano bien. Bien, siempre Con trabajo bien. y algún viajecillo. Bueno, Pero bien. gracias por también, como le he comentado también a Marisol, por prestarnos un poco tu tiempo para intervenir en este San Juan tan especial, como siempre, que bueno, lo hemos tenido que hacer así. A ver si Dios quiere que el año que viene ya lo podamos hacer de forma presencial absolutamente. Pero bueno, yo que intervine incluso antes de trabajar en la Orden de Ayala en algún San Juan de estos importantes, la verdad es que son, vamos, para repetir. Así que nada, tú también estarás en el Congreso futuro. Sí, también y, estaré. Bueno, agradecerte siempre tu colaboración, que es tan especial, es nuestra grafóloga de cabecera y muchas más cosas. Y bueno, pues cuando quieras, más que nada porque vayamos en hora, puedes tomar la palabra. Vale, pues muchísimas gracias. Gracias, Marisol. No sé, tengo que compartir un documento, no sé si... Ya eres Tatiana... coanfitriona. Vale, perfecto, vale, porque antes de... Bueno, quiero haceros una especie de ejercicio, porque la ponencia, bueno, lo que os quiero hablar hoy, más que ponencia, es un ejercicio, es cómo podemos conocer nuestras habilidades y nuestra capacidad intuitiva a través de la escritura. Seguramente ayer por la noche muchos de vosotros escribisteis en algún papelito los deseos. Lo normal es que en la noche de San Juan se queme lo malo y lo bueno pues nos lo guardemos, ¿no? Hay muchísimos rituales, pero uno de ellos es escribirlo. La capacidad que tenemos o cuando estamos escribiendo es importantísimo que nosotros nos creamos lo que estamos escribiendo, pero de hecho cuando estamos o intentamos saber cómo es una persona a través de su escritura, casi siempre los grafólogos lo que decimos es que escriban lo que ellos quieran. ¿Para qué? Porque de algún modo el hecho de estar pensando lo que vamos a escribir o lo que vamos a poner nos hace ser mucho menos conscientes de nuestro inconsciente, que ahí es donde entra la parte importante de grafología, es decir, aquellos rasgos de la escritura que hablan de nosotros sin que nosotros nos demos cuenta. Y quiero que los que estéis desde vuestra casa, si podéis, no sé si podéis visualizar vuestra firma o podéis escribir en algún papelito vuestra firma, y si queréis podéis escribir también algún deseo. Y mientras estáis escribiendo o mientras estáis escribiendo lo que vosotros queráis poner, quiero que a través de lo que os voy a contar, a través de varias pinceladas que os voy a contar, sepáis o aprendáis a conoceros un poquito mejor a través de vuestra letra. Voy a compartir el documento, mientras tanto, bueno, pues quiero que tengáis ahí en mente, los que tengáis a mano el boli y el papel, genial, y si no, pues yo creo que casi todos
podemos recordar nuestra firma o nuestra letra. Bueno, cuando hablamos de intuición, cuando hablamos de la capacidad intuitiva, en grafología hay muchísimos parámetros, pero los más importantes, cuando queremos saber la intuición de una persona, es directamente nos vamos a la cohesión de las letras. La cohesión de las letras es cuando nosotros ligamos o desligamos las letras, o por el contrario, a veces hacemos falsas uniones. Todo esto nos va a hablar de nuestra capacidad intuitiva, nos va a hablar del tipo de pensamiento, si tenemos un pensamiento inductivo, un pensamiento lógico, y también nos va a hablar de la capacidad de sociabilizarnos. El tipo de pensamiento inductivo se suele asociar a la intuición, es decir, cuando nosotros pensamos de manera inductiva tenemos una corazonada, creemos fielmente en lo que sentimos y no sabemos explicar el porqué. Por ejemplo, yo puedo intuir que va a pasar algo malo mañana. Y si me dicen por qué, y digo, pues no lo sé, pero tengo esa sensación. O yo puedo percibir cómo es una persona, si es una persona que es compatible conmigo o no. Y, sin embargo, a lo mejor no la he tratado, no he hablado casi con ella y no sé realmente cómo es esa persona. Ahí entra el poder de la intuición o la capacidad intuitiva. Entonces, quiero que observéis, los que hayáis podido firmar o escribir en un papel, vuestra letra, y observéis si vuestra cohesión de las letras, es decir, el que esté ligada o no, nos va a hablar de ese pensamiento inductivo. Las letras desligadas, pues sería, por ejemplo, este ejemplo de aquí, de escritura desligada, que no hay ningún tipo de unión entre las letras. Este tipo de letra nos habla de ese pensamiento inductivo precisamente por eso, porque nosotros no tenemos, estamos llegando a una conclusión, estamos llegando a un resultado de una cosa sin saber el por qué. La lógica es todo lo contrario, la lógica siempre va a buscar una causa o una explicación. Entonces, por eso decimos que la escritura desligada es la letra de los intuitivos, pero no solamente nos va a servir este parámetro, sino muchos otros más. Dentro de esta escritura desligada, seguramente algunos de vosotros tengáis adosadas. ¿Qué son las letras adosadas? Cuando nosotros, por ejemplo, no dejamos espacio entre las letras, pero si observáis bien la realización de esta letra, es que no hay unión, están totalmente pegadas, es como si estuviesen comprimidas y esto habla de una escritura adosada. Esto también habla de una persona intuitiva, porque volvemos a estar en lo que es la cohesión desligada, que habla de ese pensamiento inductivo. Pero por otro lado, también nos va a hablar de cierta timidez y de una persona que puede tener ciertas inseguridades y por lo tanto no va a confiar tanto en su capacidad intuitiva o en su instinto. Y luego también nos podemos encontrar dentro de este tipo de escritura desligada, que probablemente algunos también lo hayáis observado, falsas uniones. Las falsas uniones es que cuando observamos la letra pensamos que la letra está ligada, como sería este caso de la palabra hola, pero sin embargo se puede apreciar que hay parones. Los he marcado aquí con una flechita, aquí sería un parón y aquí sería otro. Todo esto nos indicaría que hay falsas uniones, también nos va a hablar de un pensamiento inductivo, es decir, la persona es intuitiva, pero sin embargo la falsa unión lo que nos está diciendo es que a la hora de sociabilizarse o a la hora de relacionarse con los otros va a tener cierta timidez. Por lo tanto, también va a hablar de inseguridades. Entonces, esto es muy habitual en personas que tienen una capacidad intuitiva, tienen muchísimo imaginación y muchísimo instinto, pero sin embargo no se lo terminan de creer. Entonces, todos estos datos nos van a servir de ayuda para saber si realmente nosotros tenemos esa capacidad intuitiva o no. Cuando, sin embargo, están las letras ligadas, aquí nos encontramos todo lo contrario, el pensamiento racional. La lógica, al fin y al cabo, como os he dicho al principio, busca una explicación o un porqué y por eso se asocia la cohesión ligada con ese tipo de pensamiento en el que bueno, pues la gente tiende a ligar las letras porque realmente también busca una explicación o una causa. Esta letra también habla de personas que tienen dificultad para estar en soledad y personas que necesitan sociabilizarse, pero por otro lado son muy lógicas o muy racionales. Este es el caso de la firma de Elvis Presley, que si observáis bien las letras están totalmente unidas o totalmente ligadas. ¿En qué otra cosa nos tenemos que fijar? Bueno, si observáis vuestro papelito con vuestra firma o vuestro escrito, nos fijamos también en la forma de la letra. Esto es otro parámetro que nos va a hablar de
si nosotros somos más intuitivos o menos. En este caso, la forma de la letra es curva, por lo tanto, el pensamiento inductivo o el pensamiento intuitivo, es decir, la intuición, necesitaría tener o cumplir estos dos parámetros, que nuestra letra sea totalmente curva y también que nuestra letra esté totalmente desligada. ¿Por qué? Porque la curva nos va a hablar de emoción, nos va a hablar de sensibilidad, la intuición está conectada totalmente con la parte emocional o con la parte más sensitiva, y por otro lado la cohesión de la letra nos va a hablar de, en el caso de la cohesión desligada, pues que no buscamos una lógica o una explicación. La forma curva, en el caso de que tengáis la letra curva o las formas curvas de la letra, nos va a hablar de la carga emocional, la persona se va a dejar llevar más por la parte emocional, carisma, sociabilidad, un carácter camaleónico, pero por otro lado también es verdad que es una letra que habla de personas menos constantes o personas que a la hora, por ejemplo, de ejercer un trabajo pueden llegar a ser más perezosas. Aquí tenemos un ejemplo de forma curva de la letra, que es la letra de Walt Disney. La letra de Walt Disney, si la observáis bien, está totalmente curva y en el caso de Walt Disney, por ejemplo, está ligada. ¿Qué pasa en este caso? Cuando nos encontramos que la forma es curva, que esto habla de intuición, pero sin embargo la letra está ligada, que esto habla de un carácter racional o un pensamiento lógico, como os he explicado en la cohesión. Aquí, sin embargo, lo que nos estaría indicando este tipo de letra es que la persona es muy emocional, es muy sensible, pero sin embargo su tipo de pensamiento es racional, es decir, no se va a dejar llevar tanto por esa parte emocional o esa parte sensitiva que sin embargo sí la tiene. Seguramente muchos de vosotros tengáis este tipo de letra y seáis más intuitivos de lo que vosotros creéis y realmente no os estáis dejando llevar tanto por esa parte emocional o esa parte más sensitiva o más sensible. En el caso de Walt Disney también me llama la atención las formas curvas hasta en los puntos de la letra I, que son inflados, y también hacía muchos lazos y muchas crestas por la zona superior. Todo esto indicaría que era una persona totalmente creativa, que las zonas superiores hablan de la creatividad. También nos indicaría que era una persona con muchísima capacidad para crear o para imaginar. Y la rúbrica con formas curvas, que también quiero que os fijéis en esa rúbrica con formas curvas, vuelve a hablar también con esa parte emocional o esa parte más instintiva. Por lo tanto, Walt Disney, en este caso, su tipo de firma lo que nos estaría indicando es que era una persona muy sensible, muy emocional, creativo, pero sin embargo el pensamiento era totalmente racional. Era una persona que se dejaba llevar más por esa parte, pues la parte racional, por la lógica. Cuando por el contrario la letra o la forma es angulosa, seguramente algunos de vosotros la tengáis con pequeños ángulos, tanto esto puede aparecer en la rúbrica, puede aparecer en el escrito, a veces no todos son ángulos, sino que aparecen pequeños ángulos que hacemos. Las formas angulosas en este caso indicarían racionalidad, personas que se dejan llevar por la razón, también habla de cierta terquedad y dificultad para adaptarse a los cambios. Las personas que son totalmente racionales son muchísimo menos adaptables y son personas que pueden tener mucha más dificultad para los cambios, pero por otro lado, cuando creen en algo, pueden llegar a ser muy tercas y tienen esa constancia o esa facilidad para llegar a lo que quieren o conseguir lo que ellos quieren. Es cierto que en recursos humanos se valora mucho la forma angulosa porque realmente nos habla de constancia, responsabilidad y también de materialismo, pero claro, también depende para qué tipo de trabajo. Si vosotros realmente os queréis trabajar o conectar con la parte más emocional o la parte más intuitiva, en este caso no nos indicaría, o sea, una letra angulosa nos indicaría todo lo contrario, que la persona realmente no está capacitada para ese tipo de trabajos. Y en este caso os he puesto de ejemplo la letra de Donald Trump y Melania Trump, que es su mujer. Es curioso porque estos dos tipos de firmas, si observáis, se parecen bastante. La de arriba es la de Donald Trump y la de abajo es la de Melania Trump. Y aquí es todo lo contrario, aquí no encontramos ningún tipo de curva. Quizás la de Melania es un poquito más curva en algunas zonas, pero no predomina para nada la curva. En grafología siempre nos fijamos en lo que predomina.
La presión es muy fuerte, es decir, a la hora de ejecutar esta firma se ha presionado muchísimo el bolígrafo. Y las dos son completamente angulosas. Esto indicaría que son personas que la parte emocional la tienen completamente, la tienen silenciada. Todos tenemos la parte emocional, unos se dejan llevar más por ella y otros menos. En este caso, si la tenéis angulosa, indicaría que no os estáis dejando llevar nada por esa parte emocional. El hecho de que esté muy presionada habla también de cierta terquedad. Son las dos personas muy constantes, muy parecidas, con muchas similitudes. Y el ángulo también va a hablar de materialismo, de una persona que se deja llevar más por la parte material. En este caso, los dos tipos de firmas indicarían que hay buena compatibilidad en lo que tiene que ver con la filosofía o el estilo de vida, porque son personas que realmente son muy parecidos, pero sin embargo, el hecho de que sean tan parecidos puede que muchas veces lleguen a chocar, ¿no? Y precisamente más con todo lo que tiene que ver con la parte material. Los dos son muy ambiciosos y ese exceso de ambición les puede generar dificultades dentro de la relación. Esto es un ejemplo de letra angulosa. Si la tenéis angulosa, indicaría pues que sois menos emocionales y sois más racionales. Tampoco es ni bueno ni malo, pero si queréis conectar más con la parte intuitiva o con la parte instintiva, estaréis conectando muchísimo menos y estáis conectando más con la parte lógica. Y si observáis, los dos tipos de letras están completamente ligadas, no se realiza ningún tipo de parón. En la de Melania hay una pequeña falsa unión, por lo tanto puede tener alguna dificultad a la hora de relacionarse, puede ser una persona que tenga a veces inseguridades, pero en el caso de Donald Trump está totalmente ligada. Y esto indicaría pues, una persona que también tiene facilidad para relacionarse, para llegar a otros, y también puede ser una persona muy dependiente. Pero por otro lado no conecta nada con la parte emocional o con la parte más instintiva. Y cuando tenemos formas mixtas, esto es lo que normalmente nos encontramos. Letras que tengan o firmas que tengan formas curvas y formas angulosas. Este es el caso de la firma de Brad Pitt y en este caso indicaría que hay un equilibrio entre la razón y la emoción. Esto realmente es lo ideal, porque realmente es muy bueno ser emocional y ser bueno intuitivo, pero también es cierto que a veces hay que escuchar a la parte más lógica, ¿no? Entonces realmente es el punto de equilibrio. En el caso de Brad Pitt, si observáis bien su firma, hay formas curvas, pies prolongados. Ahora os hablo también un poquito de los pies prolongados porque también vuelvo a hablar con el instinto. Vuelvo a hablar del instinto. Y aparecen algunos ángulos. Los ángulos en este caso aparecen en la zona superior y la curva aparece en la rúbrica. Esto indicaría que es una persona, como he dicho anteriormente, que conecta con la parte emocional y racional, pero, por ejemplo, la cohesión está totalmente desligada. Por lo tanto, indicaría que es una persona intuitiva, que es una persona que escucha su instinto, pero es cierto que no abandona la parte lógica o la parte mental. Sería el hecho de tener formas curvas y formas angulosas, es cierto que es bueno porque nos va a hablar de un equilibrio, pero muchas veces son personas que pueden sufrir mucho a la hora de dejarse llevar más por esa parte emocional o por la parte racional. Entonces, estos son algunos de los ejemplos. Y bueno, esto es un ejercicio que os puse, no sé si estuvisteis algunos en el curso que hicimos en la pandemia de grafología, pero también nos permite, la letra M, nos permite hablar un poco de esa expresión de las emociones. Una cosa es cómo nosotros nos dejemos llevar por la parte emocional, que estaría conectada con el instinto o el pensamiento inductivo, y otra cosa es cómo nos relacionamos con los otros, si nos entregamos a esas emociones o las expresamos. Entonces, no sé si en vuestra firma o en vuestros deseos habéis escrito la letra M, pero cuando escribimos la letra M nos tenemos que fijar en los montes, es decir, si hay gente que hace 2 montes y hay gente que hace 3 montes, da lo mismo. Nos tenemos que fijar en el que está en el lado de la izquierda o en el lado de la derecha. Si el del lado de la izquierda es más alto que el resto de los montes de la letra M, nos indicaría que esa persona está mirándose mucho hacia sí misma. También habla de la zona de confort, del apego, de la familia, pero también nos puede hablar de egoísmo, es decir, a la hora de compartir o de expresar esas emociones no las va a expresar. Y sin embargo, si lo tenemos hacia la zona de la derecha,
indica totalmente que hay una apertura total hacia esa expresión de las emociones. En este caso, al hablar de intuición, indicaría que se comparte esa intuición. Pero ¿qué pasa? Que también este tipo de letra M lo que nos estaría indicando es que es una persona que puede dar o puede entregarse más a los otros que darse a sí misma. Entonces, lo ideal es que haya un equilibrio entre el monte izquierdo y el monte derecho. Entonces, bueno, estas son algunas de las pinceladas. Luego es cierto también que dentro de la letra M nos podemos encontrar el arco o la guirnalda. La guirnalda, el hecho de estar también abierta a esta zona superior, nos va a hablar de creatividad, de expansión, con todo lo que tiene que ver con la parte espiritual. En grafología, la parte espiritual conectaría con las zonas superiores y la parte instintiva con las zonas inferiores. Y cuando lo hacemos en forma de arco, esta letra M, que está completamente cerrada, nos va a indicar que somos muchísimo más herméticos o más cerrados a la hora de expresar nuestras emociones. Esto tendría que ver con la parte instintiva. Por otro lado, por ejemplo, sí que quiero hacer hincapié en los pies de las letras cuando están muy prolongados o las crestas. Este es el caso de Elvis Presley. Si observáis, conecta totalmente con la zona inferior. La zona inferior en grafología nos habla de instinto, nos habla de un carácter disfrutón, nos habla de una persona que se deja llevar por todo lo que podemos palpar con los sentidos, y también habla de una persona más escéptica. Por lo tanto, si tenéis los pies muy inflados, nos va a hablar de cierto instinto, porque ahí está el instinto muy acentuado, pero por otro lado vamos a ser personas que necesitamos tocar o palpar a través de los sentidos todo. Vamos a ser personas más disfrutonas, nos va a gustar comer, beber, todo lo que tiene que ver con la parte sexual. Entonces, esto indicaría en el caso de que tengamos los pies muy prolongados. Y cuando hablamos de espiritualidad o de intuición, lo que tenemos que tener más inflado es la zona superior, es decir, crestas muy prolongadas. En el caso de Elvis Presley, si observáis bien, hay bastantes crestas. Creo que la letra de Walt Disney también, que está por aquí. Aquí está la de Walt Disney. Si observáis, hacía crestas hasta en letras que no tenían cresta. Y esto indicaría también esa parte espiritual, el hecho de conectar con la parte más creativa. Entonces, a grandes rasgos, si queremos saber cómo es nuestra intuición, nos tenemos que fijar, como he dicho, primero en la cohesión. Si tenemos las letras desligadas, somos más intuitivos que lógicos. En la forma, si tenemos la forma curva, nos va a hablar también de emoción y de instinto. Y en último lugar, nos tenemos que fijar, por ejemplo, en los pies o crestas de las letras. Luego ya hay letras determinadas, como por ejemplo la M u otras letras que nos van a dar más información. En el caso de la cohesión tendría que estar desligada, la forma tendría que predominar formas curvas y predominar también crestas en las letras. Siempre nos tenemos que fijar en lo que predomine. Por ejemplo, una persona intuitiva en este caso sería la de Walt Disney, que cumple casi todos los requisitos quitando la cohesión. Nos diría que es una persona intuitiva, pero que no se está dejando llevar tanto por esa intuición. Este caso, por ejemplo, el primer caso que os he puesto, es una persona completamente intuitiva. Está la letra totalmente desligada, por lo tanto nos va a hablar de ese pensamiento intuitivo totalmente potenciado, una persona que piensa en algo y no sabe explicar la causa o el porqué, pero cree firmemente en eso. Las formas son totalmente curvas y predominan las crestas, como por ejemplo la barra de la T, que está muchísimo más alta en comparación con el resto de letras. Y si somos menos intuitivos, pues tendríamos que tener una letra angulosa, como es el caso de Donald Trump, o, bueno, no, os he puesto Donald Trump, pero hay gente también muy buena que tiene la letra angulosa. Simplemente son personas que se dejan llevar menos por la parte emocional, son más racionales, más mentales, y tendríamos que tener la letra completamente ligada. También predominarían los pies muy prolongados, que vuelvo a hablar de un carácter pues más escéptico y que sí disfruta de las cosas, pero necesitan palpar o ver a través de los sentidos todas esas cosas. Entonces, bueno, estos serían los ejemplos. Aquí, por ejemplo, hay una serie de ejercicios que los podemos hacer, si los queréis hacer luego en vuestra casa, que significa, a través de estos ejercicios podemos conocernos un poquito mejor a nosotros. Si queréis luego os puedo facilitar la información, pero bueno,
En este caso fue un ejercicio que hicimos en la cuarentena, que simplemente teníamos que poner te echo de menos en estos días de cuarentena, pero podemos poner cualquier otra frase que tenga la letra M. Y ese escrito lo podemos comparar en el presente con nuestra escritura que teníamos anteriormente cuando éramos más pequeños, o nuestra firma la podemos comparar de cuando firmábamos cuando éramos más pequeños a la que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que sí que me he encontrado es niños que, por ejemplo, tenían la letra muy curva, muy desligada, que nos estaría indicando que son niños muy intuitivos, pero por la manera en la que nos han enseñado a escribir, les han hecho ser mucho más racionales o conectar menos con esa parte instintiva o esa intuición. Entonces, claro, muchas veces estamos condicionados, la letra habla de nosotros, pero también habla de la cultura gráfica, de la manera en la que nos han enseñado. Y muchas veces nos han enseñado a no conectar con las emociones, a no creer en nuestro instinto, a creer solamente en la lógica, en lo que podemos ver. Yo entiendo que también es bueno ser escéptico muchas veces y ver para creer, pero creo que también debemos escuchar mucho más nuestras emociones, nuestros sentimientos, porque muchas veces la primera impresión que tenemos de algo es realmente lo que luego nos da pie para llegar a conocer a una persona, ¿no? Entonces creo que muchas veces hay que tener ese equilibrio entre la parte instintiva y la parte racional. Por eso es muy importante escribir, intentar escribir a diario. Yo sé que cada vez escribimos menos, pero el hecho de escribir nos permite conocernos y nos permite conocer también los cambios que tenemos. A lo mejor nosotros hoy no escribimos igual que ayer porque no estamos igual que ayer. La escritura y la grafología habla también de esas emociones, del contacto que tenemos con la parte emocional. Por lo tanto, es muy importante también conocernos a nosotros mismos a través de los cambios que hacemos en nuestra escritura. Entonces, bueno, son ejercicios que nos permiten conocernos un poquito más a nosotros mismos y sí que os quiero decir también que la forma sí que está muy condicionada por la cultura gráfica, la forma de la letra, es decir, según la generación en la que hayamos aprendido a escribir, nos han dicho que hagamos la letra más curva, más angulosa, pero sin embargo la cohesión no está condicionada por la cultura gráfica. ¿Por qué? Porque en casi todos los libros de caligrafía nos hablan más de la forma, de la claridad de la letra, pero la cohesión, sin embargo, es un parámetro que, aunque nos digan que liguemos o desliguemos las letras, luego tenemos tendencia a hacerlo un poco a nuestra manera. Es el parámetro que está menos condicionado por nuestra cultura gráfica. Y nos permite, como ya he dicho, saber si somos más inductivos o tenemos un pensamiento racional, y también pues, nos habla de la manera en la que tenemos de sociabilizarnos con los otros, de si compartimos esas emociones o no. Entonces, bueno, estos son pinceladas que espero que os ayuden para conocer un poquito más vuestra intuición y conectar con la parte intuitiva. No sé si hay alguna duda que me queráis comentar. Voy a dejar de compartir el documento. No sé si hay alguna duda por Facebook o por alguna otra plataforma. No, en Facebook hay mucha gente que lo está viendo, pero no hay dudas, no hay preguntas. Vale. Vale, es que quería dejar los últimos 5 minutos para dudas, pero si no hay así ninguna pregunta o por aquí por Zoom. Bueno, sería bueno comentarles a todas las personas que nos están viendo que de todas maneras los vídeos van a quedar grabados, y para quienes tengan dudas o quieran profundizar en el tema de la grafología siempre pueden dirigirse a la Orden de Ayala. Hay cursos, hay talleres, hay posibilidades también de tomar contacto contigo. Aquí hay una pregunta de Laura, dice: ¿qué significa escribir en letra mayúscula? Sí, la letra mayúscula realmente está conectada con la autoestima, nos habla del autoconocimiento que tenemos o la imagen que tenemos de nosotros mismos. Entonces, la letra mayúscula, por un lado, cuando escribimos en mayúsculas, es interesante porque nunca ligamos las letras, están totalmente desligadas, por lo tanto, nos va a hablar de esa intuición que estaría más potenciada, pero por otro lado también nos va a indicar que la persona se pone una especie de coraza gráfica y no se quiere mostrar tal y como es, porque realmente la letra mayúscula muchas veces lo que nos impide a los grafólogos es conocer más esa escritura. Puede hablar de desconfianza, pero también es muy típica en personas que escriben mal o tienen la letra muy legible y quieren escribir en mayúsculas para que se les entienda un poquito mejor. O sea, pero también habla de intuición. Muy interesante. La verdad, no sabía
que eso era el significado. Interesante, porque es verdad que hay muchas personas que para escribir utilizan mayúsculas. Sí. Bueno, siempre se aprende algo, es indudable. Bueno, pues muchas gracias, Macarena. Gracias a vosotros. Tenemos todavía un par de minutillos que pondremos algún vídeo y nada, y nos veremos próximamente, no sé si por la zona o ya dentro del Congreso. Que si no nos vemos, que pases un feliz verano. Y muchas gracias. Gracias, Marisol. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Recordando lo mejor del tercer Congreso Internacional de Baraja y Tarot e introduciendo el cuarto Congreso 2022, patrocinado por Fournier, la Orden de Ayala, Tomelloso, Ciudad Real, España. Buenos días, soy Victoria Braojos, directora del Congreso Internacional de Baraja y Tarot. Destino nos ha traído aquí mirando no hacia el futuro, sino con una mirada ancha, amplia, integradora. Hemos empezado este año a colaborar con la universidad, con la UNED, y esperamos seguir haciendo colaboraciones que, aunque esto no es un grado, lógicamente, sí tiene extensión universitaria, por lo cual tiene validez universitaria, y eso creo que es la mejor carta de presentación, ¿no? Es muy interesante. Van a encontrar una exposición de tarot magnífica, muy grande. Vamos, si no encuentran aquí un tarot que buscan, no lo encuentran en ningún lugar. Y luego, pues que hay muchísimos profesionales muy buenos. Pues yo estoy encantado, la verdad, porque estoy conociendo gente muy interesante y gratamente sorprendido por la cantidad de gente que ha venido, y con otra chica que ha venido desde Estados Unidos al Congreso. Y nada, encantado. Lo estamos pasando muy bien. Cada arcano mayor he querido darle como una personalidad muy definida a través del color, porque al final son mensajes siempre como más importantes o más relevantes. Empieza el Renacimiento a crear una influencia dentro de lo que iba a ser más adelante los ángeles dentro del tarot, incluyendo al diablo. Estoy muy contento de reencontrarme con el tercer Congreso de la Baraja y del Tarot aquí en Tomelloso, y este marco es incomparable de donde estamos ahora. Las ponencias de esta tarde han sido muy interesantes y mañana se promete que va a ser muy interesante también. Estoy muy contento. Bueno, aunque soy bastante ajena a este mundo, a mí lo que me une es la investigación histórica. La verdad es que estoy encantada porque yo me lo paso fenomenal y veo que está todo muy bien organizado y con mucho ambiente y estoy muy a gusto. Como ya hemos dicho, la prohibición del juego de naipes, si bien tuvo un éxito más bien relativo, ya que de todas maneras se siguió apostando en casas y garitos clandestinos, sí es cierto que pudo ser la causa de que apenas encontramos barajas impresas entre 1734 y 1780. Son experiencias nuevas que me gustan mucho porque lo vivo mucho. Estoy encantada pues que se haga este congreso aquí en Tomelloso y podemos disfrutar de él. Si cada una de las experiencias vividas por nosotros las identificamos con una copa, con una espada, con un basto o con un oro, es muchísimo más fácil que cuando llegue el consultante entonces entendamos qué siente, qué piensa, qué quiere hacer, qué probablemente haga. Pues a mí me parece maravilloso. Yo es el tercer congreso que vivo, bueno, el 2,5, porque el año pasado no se pudo hacer entero, y me parece una experiencia maravillosa, sobre todo el poder estar con tanta gente afín a ti y sobre todo tener alcance a tantos conocimientos estupendos y maravillosos. Pero si no fuera por el congreso sería complicado. Nada, yo es la primera vez que vengo, pero ya había oído hablar de este congreso. Efectivamente es un sitio de reunión, de opinión, de intercambiar conocimiento y que nos aporta muchísimo a todos. Así que feliz. No había venido nunca y me parece bien. Si alguna persona necesita seguridad, mucha seguridad, le habéis dicho, oye, necesitas seguridad, venga, para adelante. Le habéis dado la carta, por ejemplo, del emperador, y le habéis dicho, medita esta carta, mueve esta carta. Pues lo estoy viviendo súper bien, vengo desde el norte y estoy encantada de hacer este viaje no muy largo porque hay gente que ha venido de más lejos, pero estoy encantada de estar aquí y merece la pena venir al congreso. Pues me parece muy bien porque es la primera vez que vengo a un congreso de este tipo y la verdad es que el tema me ha gustado desde siempre, o sea que para mí es una experiencia muy bonita y espero pasármelo muy bien. Los numerosos grabados, documentos históricos que acreditan a sacerdotisas y adivinas prediciendo el futuro, pues a través de los mensajes que les llegaban de esos dioses, ¿no? Maravilloso, está genial, es muy mágico este momento y hay que aprovecharlo al máximo.
hay que aprovecharlo todo, porque este congreso reúne a lo mejor de España. Estoy aprendiendo cosas nuevas, bien. Muy entretenido, la verdad vale la pena el viaje de 8 horas y nada, hemos venido a propósito para esto y sí, está muy bien, vale la pena, vale mucho la pena. Bueno, yo soy de aquí, no soy de aquí, pero estoy viviendo aquí en Tomelloso y concretamente en mi caso particular pues me parece muy interesante y vale la pena, como dice el compañero, y quiero pues bueno, comprobar a ver y experimentar lo que se hace, ¿no? Y estar aquí pues eso, en ese entorno, ¿no? Tan acogedor. Probablemente esa persona con una sesión y un poco de claridad salga a hacer las transformaciones que necesita. En esos casos ya se empieza a involucrar mucho más la relación, la intimidad, empieza a haber un intercambio distinto. La verdad es que me parece todo muy bien, está todo muy organizado y con esta gente pues la verdad es una experiencia nueva vivir esto, para mí por lo menos, y es gratificante. Ahora mismo acabo de estar con un vidente, bueno, un tarotista que me ha hecho una tirada de cartas, una tirada general con unos arcanos nuevos, con una baraja nueva y bueno, pues me ha salido todo muy bien, pues nada, pues feliz. Y nada, invito, yo que sé, a cuando haya congresos que la gente se anime y venga, ¿no? También es una forma de conocer gente, de descubrir este mundo, si te gusta. Maravilloso, a mí me encantan todos estos temas, soy tarotista y como no me las puedo echar, pues vengo a que me las echen. Me encanta, fenomenal todo, muy bien organizado y todo estupendo, la verdad. Hubo dos papisas. Una papisa es la papisa Juana. La papisa Juana era una chica de Maguncia que vivió en el año 822. Era una chica completamente real. Era una niña que a esta edad pues sabía ya, tenía una facilidad para los idiomas fabulosa. Muy bien, lo estoy pasando genial. Estoy descubriendo tierras nuevas y está muy bien, muy chulo. Bien, muy bien, la verdad. Bueno, me parece genial que se fomente el tarot, porque al final esto está en cierta manera muchas veces en secretismo y realmente hay mucha gente realmente interesada en este campo y que permite en cierta manera conocer a la persona, porque el tarot no solo es para el tema del futuro, sino que es mucho más que eso. Es una herramienta que te sirve para muchísimas cosas. Entonces yo creo que está bien que se dé a conocer. Estamos trabajando la línea del 10 y en esta rueda del proceso creativo del tarot los arcanos se ayudan, o sea, la primera línea hasta el 10 y luego los arcanos se ayudan con el siguiente, sería 10 más 10, que sería el juicio. El juicio es el apoyo que va a hacer que salgan todas las cosas, como hemos trabajado aquí, de la oscuridad a la luz. Son temas que nos gustan a todos, que la gente puede desarrollar, que puede aprender, que se mezclan entre ellos después de tanta ausencia, de no cercanía, y yo creo que es un evento fantástico. Yo lo estoy viendo con muchísima ilusión. El niño interior no es que estemos buscando a un bebé, estamos buscando a nuestra esencia. Estoy casi seguro que si os preguntara, el 60-70% me diríais que de pequeños os hubiera gustado ser una cosa y habéis terminado siendo una cosa completamente diferente. Compartir conocimiento, camaradería, experiencias, buenos recuerdos. Y este 2022 te invitamos al cuarto Congreso Internacional de Baraja y Tarot. Más de 20 ponentes nacionales e internacionales, compartiendo conocimiento y sabiduría en torno a la baraja y el tarot. Patrocinado por Fournier. Colabora Liceo Gráfico, Vinci Hotel Calle Goya 79, Asescoin, Asociación Española de Coleccionismo e Investigación del Naipe, The International Playing Card Society. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y con qué resultado? Bueno, espero poder proporcionarle a la persona, cuando hacemos una lectura, una posibilidad que antes no se había visto. Si le agregamos una posibilidad al tema o a la pregunta, si nos damos una puerta abierta cada día, o si le regalamos a una persona cada día una pequeña abertura, para mí, ya. Madrid 2022, 23, 24 y 25 de septiembre, en su modalidad presencial y online. Cuarto Congreso Internacional de Baraja y Tarot.
Seguimos conservando buenos momentos, cultivando experiencia y conocimientos, todos juntos, reunidos por la baraja y el tarot. 2022, dedicado a Reino Unido. La Orden de Ayala.